Llegó la hora de aprender a cuidar tu salud y mejorar tu bienestar. En este espacio hablaremos con expertos en salud. Las últimas novedades en medicina y prevención las encuentras aquí, en Salud para Todos. Hola, buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestro programa Salud para Todos. Hoy contamos con la compañía de la psicóloga Mayra, que viene del Centro de Salud Urbano de Mérida. Hoy tocaremos un tema, pues, igual de importante que los que hemos tocado en semanas anteriores, pero creo que es un tema que todavía causa un poco de tabú. A lo mejor la psicóloga ahorita va a desmentir todo este tipo de situaciones y pues para eso tenemos su compañía el día de hoy. Le cedo el micrófono para que se presente. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Pues bueno, así como lo mencionas, el tema de suicidio sigue siendo todavía un tabú bastante grande. Es un tema que causa miedo, es un tema que causa confusión, es un tema que causa muchísimo temor, pena y demás, ¿no? Entonces, septiembre es el mes, obviamente, de sensibilización ante la prevención del suicidio. El color, obviamente, que lo distingue es el color amarillo. Te cuento un poquitito la historia. Fíjate que el color amarillo, obviamente, se mezcla en honor a esta persona de Mike M., que es un joven que muere en 1994 obviamente, suicidándose, pero una de sus grandes pasiones era arreglar autos y uno de sus autos era un Mustang amarillo. Y todos los amigos y familiares dijeron, bueno, hagamos una campaña con un color amarillo pues vaya, en favor, en nombre de prevención del suicidio dado a este familiar, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con algo. ¿Qué es el suicidio? Realmente es un resultado totalmente iniciado y deliberadamente ejecutado con la firme intención, obviamente, de quitarse la vida. Ok, ¿de qué forma o cuáles son las formas más frecuentes? Porque nosotros escuchamos suicidio, ay, se suicidó, pero ¿qué conlleva todo esto? ¿Cómo sucede? ¿Cuáles son las formas más frecuentes? Bueno, mira, la verdad es que las formas más frecuentes tienen mucho que ver, lo hemos visto como en el estado de donde estamos hablando. Aquí Yucatán. como Yucatán, obviamente estamos con los altos niveles de ahorcamiento Ahorcamiento. y de toma de pastillas, tanto de pastillas enfocadas a la cuestión psiquiátrica y pastillas como pueden ser, vaya, las comunes, desde un paracetamol, ¿no? Pero son los dos métodos más frecuentes que utiliza la población hablando de Yucatán. Y bueno, ¿qué lo genera? La verdad es que es un fenómeno multifactorial, donde estamos hablando de cuestiones biológicos, de cuestiones psicológicos, genéticos, sociológicos y ambientales. O sea, no te puedo decir, es que esta es la situación que solamente lo provoca, no. Estamos hablando de una gama completa que está obviamente resultando en un final fatídico. Ok, hablábamos del ahorcamiento, aquí la facilidad Sí. de que la gente pues tenga una soga en casa, la hamaca, pero a veces igual esto puede causar mucha impresión a nivel familiar, ¿no? Porque si hay hijos de por medio, una esposa, a quien le toca como que recepcionar esa parte del primer impacto, ¿no? Porque pues el que se suicida pues ya se murió, digo, no estamos, minimizando lo que hizo, Claro. pero todo lo que queda, todo lo... Fíjate que algo importante sobre el suicidio es el impacto que tiene perfectamente hacia la familia, hacia los amigos, hacia las cuestiones laborales, hacia las cuestiones estudiantiles, por ejemplo, si es un menor de edad, cuestiones así. De hecho, está totalmente analizado, tanto en las cuestiones psicológicas, las cuestiones médicas, que si una persona muere por suicidio, hay que abarcar como los tres círculos, si lo vemos así, al exterior de las personas que convivían con esta persona, ¿no? Ok. Es decir, la familia nuclear, Trabajo. el trabajo o la cuestión escolar y la familia no nuclear, pero que evidentemente pues son tíos, primos, abuelos, etcétera, etcétera. Hay que abarcarlos por el impacto obviamente que provoca. Y otra cosa muy importante también, sabemos que toda muerte, toda pérdida tiene un duelo. Sí. Sin embargo, el duelo ante un suicidio es totalmente diferente. Digo, sí podemos hablar de las mismas etapas, pero es mucho más impactante, mucho más complicado de elaborar. Y lo que primero se está recomendando es automáticamente ir con profesionales de la salud, obviamente, a manejar todo este impacto de una persona. Y como dices,
Sí es muy fácil tener las herramientas en casa, ¿no? Aquí en Yucatán, pero ese impacto que provoca de llegar y ver a tu ser querido, obviamente, suspendido, ahorcado, hay que trabajarlo ya terapéuticamente. Sí, porque además estamos hablando de que pueden haber menores, o sea, y todo eso son patrones o conductas que al final se pueden ir repitiendo, ¿no? Totalmente. O sea, y si a eso le sumas la pérdida, el saber que ya no tienes a un familiar o algo, pues todo te puede llevar a cometer, pues, la misma acción, ¿no? Y de alguna forma, igual, antes se me fue la idea, en que te iba a mencionar, pero el hecho de que esto suceda en Yucatán, porque veo que el índice es bastante alto acá en Yucatán, ¿a Bastante. qué crees que se deba? ¿A nivel cultural, a la parte económica, al calor que hace, o sea, al medio ambiente? ¿Qué crees que de alguna forma aquí en Yucatán sea así como un índice muy alto de suicidios? Sí, mira, tristemente estamos dentro de los 5 estados Sí, con los eso sí. índices más altos de suicidio. Fíjate que las autopsias psicológicas que han tenido de las personas, obviamente, que se han suicidado, no han podido como decir, es por esto Yucatán. Igual viene siendo multifactorial. De hecho, el día martes, que fue obviamente Día de la el día de la concientización. concientización, que fui a unas pláticas por expertos que están analizando todavía más esta situación, hablaban, fíjate, ahorita que hablabas del calor, que en lo que va del año, el mes de abril fue donde tuvo mucho más índices que los demás meses. Entonces sí ponían así como la pregunta al aire de, ¿realmente será el calor lo que aquí es donde no puedo Controlar. exactamente? Entonces hago un acto de desesperación. Y también muy de la mano, los motivos que tenían estas personas eran, no, No fíjate es que lo alguien, económico. no, los problemas de pareja. Ya subió los problemas de pareja con calor como los motivos más altos en las autopsias psicológicas de las personas que se suicidan. Yo, no sé, es mi punto de vista, a lo mejor igual a nivel psicológico o algo, y bien, o sea, igual leyendo y también yendo a pláticas. El calor no es que sea lo que ocasiona el tener esas ganas de suicidarte, ¿no? ¿No? Sino es como que el factor externo que te impulsa a hacerlo, o sea, como que ya estás desesperado ante una situación crítica y ya estando a lo mejor en un estado, pues, de alerta, en un estado mal, va, el calor lo sumas y pum, es donde está ya la bomba, ¿no? Sí, y aparte, como te decía, son cuestiones totalmente multifactoriales, o sea, y algo mencionabas, es algo que a lo mejor desde pequeño, tristemente, ¿no? A lo mejor niños que han visto, no sé, al padre, al hermano, al tío, no sé, que lo ven, sí es algo, de hecho lo mencionaba esta profesional en estas pláticas, el suicidio desgraciadamente es algo que se contagia. Por eso es que es la importancia de que si ya lo viviste, automáticamente vayas a esta ayuda profesional de ver qué vamos a hacer, ¿no? Trabajar el duelo, hablarlo y demás situaciones, ¿no? Porque si bien no es algo que sea totalmente genético, es decir, si mi padre se suicidó, yo a fuerza me voy a suicidar, no. Pero sí existe esta Sí, predisposición, por supuesto. esta cuestión social, esta cuestión ambiental, esta cuestión climatológica, ¿no? O sea, sí hay como muchos factores, insisto, es multifactorial. Pero además, por lo que hemos logrado leer, ver de los índices y todo, son más los hombres al, que se suicidan que las mujeres, ¿no? Aunque hay más como intentos suicidas de mujeres, hay más hombres que lo logran. ¿Es un Sí, mito? bueno, por logrado, sí. Por logrado, Por a eso voy. logrado, totalmente. Por intentos, Las no. mujeres. Sí, por intentos son las más mujeres y como dices, por logrado son más los hombres. Pero las mujeres, igual por lo que hemos leído, estudiado, muchas veces estamos hartas de la situación a lo mejor en la que estamos, alguna violencia, mucho estrés en casa, donde todo recae en ella. Y a lo mejor tenía yo las pastillas que mi mamá toma, y sabemos que es la forma en la que me voy a perder, pero estamos casi siempre seguros que de alguna forma vamos a llegar a la clínica, ¿no? A algún lavado estomacal o algo. Es nada más, a lo mejor una llamada de atención o algo. ¿Cómo ves esta parte? Sí está obviamente muy involucrado lo que es el género en el tema de suicidio. Digo, sabemos perfectamente que por género a los hombres no se les permite expresar. Entonces, obviamente, una de las últimas actos o consecuencias de ya no aguantar, de ya no hablar, es de voy y me mato, ¿no? Y la mayoría, tristemente, igual está muy metido en las cuestiones de adicciones, de alcoholismo y de De drogas, drogadicción, ¿no? sí. Entonces, hay veces que en estos actos impulsivos, estando bajo los efectos de alguna sustancia, es de voy, lo hago, ¿no? Y sí,
las mujeres como que se nos permite, ¿no? Estar diciendo, me siento mal, estoy harta, el llorar, el expresar, el hacer, el aquí. Entonces son como más, pues sí, podríamos llamarlo estas de, hey, necesito ayuda, y estos intentos, aunque sabemos tristemente que, pues bueno, entre tanto intento, muchas veces lo llegan a Lo lograr, llegan a lograr, ¿no? exacto. Hace un momento, ya me acuerdo, ¿te acuerdas que te dije que se me había ido una idea? Ujú. Hablabas de la forma de vivir el duelo, que ya viste que en psicología manejamos algunos pasos a seguir, ¿no? Pero yo creo que familiarmente hablando, y te lo digo porque yo sí he tenido un contexto así, familiarmente, el primer paso que hubo en la familia, y me acuerdo mucho, fue el enojo. O sea, como que no hubo shock, no hubo, o sea, fue el enojo. O sea, y te hablo de mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo decía, o sea, ¿por qué lo hizo? Porque, o sea, como que es la primera reacción, ¿no? No se dio cuenta de todo lo que estaba dejando. Y a lo mejor en ese momento mal, porque no estamos pensando en lo que él estaba viviendo. Claro, totalmente. Entonces, digo, esto pasó, ya se murió, pero ¿qué podemos hacer hoy en día con las personas que están viviendo alguna situación de estrés? Si nos están escuchando, alguien que esté pasando por alguna situación similar, que conoce a alguien o que pues propiamente lo está viviendo, ¿qué podríamos hacer, Mayra? O sea, ¿qué recomendaciones hay para no llegar a este acto? Ok, bueno, mira, nada más para añadiéndome a tu idea. Los dos sentimientos o las dos Sentimientos, ¿sí? reacciones que tienen estas personas de los familiares que obviamente que quedan vivos es exactamente el enojo y sobre todo la culpa. Es que si yo no me hubiera ido, es que si yo no me hubiera salido de la casa, es que si yo le hubiera hablado por teléfono, o si yo le hubiera contestado ese mensaje. O sea, infinidad de ideas pasan por su cabeza y es evidentemente lo primero que hay que tratar en una psicoterapia, Ok. ¿no? O sea, bajar ese enojo, eh, des- vaya a modificar esa culpa, ¿no? Y aventar, obviamente, a darle cada quien sus responsabilidades ante sus actos, Y aquí abrimos ¿no? muchas pautas, porque ahorita estamos hablando del suicidio, pero tú no eres Claro, responsable de lo que otra persona decide hacer, así se llama totalmente. suicidio, encontrar un trabajo, divorciarse, Adicciones, adicciones. O sea, cada quien es responsable de sus actos. Es que tú me totalmente. dañaste, no. No, Yo no te dañé. La relación no funcionó y hubieron daños de por medio, exacto. pero cada quien es responsable de cómo llevar esos daños. Yo no puedo permitir que lo que haga otra persona me afecte, porque si no, pues no estaría yo llevando una vida sana. Y esto pasa en el trabajo, pasa en casa, En cualquier en tipo de cualquier tipo de relación, relación, ¿no? Y exactamente. sí creo que realmente aquí la palabra clave no es culpa, la palabra clave es responsabilidad. Responsabilidad. Punto. Ahora, ¿qué podemos hacer ante personas, una de dos, o que ya tienen estos sentimientos de tristeza, de baja autoestima, de desesperanza, de hartazgo, de frustración, que dicen, híjole, solo estoy encontrando como esta salida? Obviamente, gracias a Dios, habemos centros de salud, que contamos con centros de psicología, que es el módulo de salud mental, el Centro de Salud de Mérida, donde automáticamente, si tú vienes con todo esto, se te atiende, se te da una primera entrevista y sobre eso se te ofrece la mejor atención para ti. Salud, la Secretaría de Salud como tal maneja un código 100, que es obviamente enfocado a suicidio, donde los primeros niveles, como nuestro centro de salud, lo detecto, automáticamente se manda a un segundo o tercer nivel, dependiendo el grado El grado de necesidad. de necesidad que tenga la persona, para que automáticamente sea atendido y poder ayudar a lo que están, obviamente, solicitando, ¿no? Y pues bueno, obviamente nunca como familiar o como persona cercana, nunca hacer menos o invisibilizar estos comentarios, por muy sutiles que sean, o estas conductas que a lo mejor ya no son como normales en esta persona, como comer menos o comer más, empezar a descuidar su imagen corporal, dormir más o dormir menos, o tener este sueño intermitente Dejar de de relacionarse de dejar de repente. relacionarse, escuchar a lo mejor otro tipo de música, leer cosas que dices, esto que tiene que ver, o frasecitas claves como, ¿qué pasaría si yo no existiera? ¿No? O sea, como cuestiones así, hasta de qué ganas de morirme o qué vas a hacer si me mato, ¿no? O sea, ya palabras mucho más fuertes, si automáticamente solicitar la ayuda, ¿no? Hay 24 horas la línea de apoyo emocional, que es 800-108-8000, 24/7, por en cualquier momento de crisis se puedes llamar y te dan esta contención, y ya obviamente te van pasando al Centro de Salud Urbano de María con nosotros para poder canalizarte y atenderte. Sí, pues muchas veces, y te habrá pasado a ti como terapeuta, porque a mí me ha pasado que de repente me habla alguien, te puedo marcar, es que de verdad, Sí, digo, y sí, nosotros como psicólogos decimos,
guay, o sea, si no contesto, o sea, te entra ese remordimiento. Y sí, muchas veces es nada más, necesitas ser Hablar, escuchados en ese momento, exacto, hablar, externar. Y el externar cómo relaja muchas veces. totalmente. Entonces, igual, si tienen algún amigo o alguna amiga que esté en una situación así, pues aprender a escucharlos de repente y Ujú. canalizarlos, evidentemente, a un lugar adecuado. Sí, Este es un tema para mí enorme, o sea, tiene sí, totalmente. diferentes vertientes, diferentes situaciones. Y como decías cuando iniciabas, no se sabe realmente a qué se deba. No, la etiología pura, no. No O es sea, totalmente multifactorial. porque es a nivel biológico, es depresivo, ¿eh? Sí. Porque no sé si te habrá pasado a ti. Como es depresivo, cuando está en la parte, ¿cómo se llama? Cuando está así como apagadón, no lo hacen porque no tiene las fuerzas para hacerlo. No, al contrario, No. ojo. O sea, No, y fíjate que to- aparte se tiene esta idea, que solo las personas depresivas tienen el el peligro a peligro, suicidarse. No no. es cierto. Una persona que no tiene depresión también se puede suicidar. En un acto impulsivo, en un acto de desesperación, que es... Bye. Cuando el día de ayer a lo mejor lo viste sonriendo, bailando, platicando aquí y allá, es, perdón, en 3 segundos Todo cambia. pasó. ¿No? Entonces no podemos decir, es que solo las personas deprimidas se suicidan y las personas alegres no. Algo. Es un mito, Sí. totalmente. Sí, y ya nos tocará hablar igual a lo mejor de esa parte, de los mitos, ¿sí? Porque nos ¿Sí? dejamos llevar por eso y muchas veces dejamos pasar, y es por eso yo creo que con todo el que nosotros estamos tratando de prevenir, ahorita el índice ha crecido muchísimo. Sí, desgraciadamente sí. También para mí el factor de las redes sociales, el tener una vida perfecta, porque mucha gente está tratando de alcanzar esa vida perfecta que no existe. Así Pero ¿cómo nos es. dejamos involucrar mentalmente por las redes sociales? Para mí, las redes son un arma de doble filo. Así como te pueden ayudar en muchas cosas, te pueden perjudicar totalmente. Y yo siempre, no me acuerdo quién, me gusta mucho la frase que utiliza de no eres lo que publicas, porque de repente empezamos a publicar y a publicar cosas que no son ciertas, pero la ve alguna otra persona que no está bien, ay, ve la vida de fulanita y empiezan las comparaciones, ¿no? Sí. Entonces, no hay vida perfecta y las redes pueden ser muy engañosas. Entonces, todo eso de alguna forma, No, y que ahorita obviamente a cualquier edad tienes este acceso a las redes, ¿no? O sea, digo, vemos de verdad tristemente igual ya ahorita suicidios en menores de edad, niños, 11, 10 años, ¿no? Y tienes toda la razón, o sea, las redes son un arma de doble filo, ¿no? ¿cómo enfrentarías esta parte en niños? ¿Cómo trabajarías a nivel escolar esta parte? Yo creo que antes que nada es la importancia y enseñar a niños y niñas por igual, o sea, uno quitando la parte género, insisto, ¿no? Sí, De hablar lo que sientes, de hablar de las emociones. exacto, de emociones, de realmente que tú puedas, desde dónde siento esta emoción corporalmente, cómo la siento, qué es, para obviamente ponerle una voz a que haga un eco y sobre eso realmente qué va a ayudar, ¿no? O sea, cómo te voy a ayudar, cómo la puedo expresar sanamente, qué opciones tengo para poder expresar un enojo, porque vaya, el enojo es totalmente útil, totalmente Sí. humano, totalmente natural. Pero es muy diferente que yo te diga, oye Mariana, dame 10 minutos porque estoy muy molesta con esto, a que yo te vea, llegues y te dé un golpe o te empiece a gritar, a insultar, ¿no? Es muy Las diferente formas. las formas, ¿no? Entonces creo que sí hay que Educar las emociones desde chiquitos, totalmente, ¿no? y cómo expresarlas, ¿no? Y sobre todo este énfasis, es válido que te enojes, es válido que estés triste, es válido que llores, es válido que estés alegre, es válido que no quieras, es válido decir no, Yo siempre he tenido la ¿no? idea de que a los niños desde chiquitos en las escuelas yo sé que hay psicólogos en la escuela y no se dan abasto, yo lo sé porque no puede haber una planta de psicólogos, ¿no? Claro. Pero sí como implementar como los programas que se manejan en salud para ir a las escuelas y hablarle de las emociones y darle un seguimiento, porque ¿qué pasa muchas veces? Lo dejamos pasar, Ujú, lo sí. dejamos pasar. Yo me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de trabajar en la UADY, llevábamos una forma de evaluar esta parte emocional de manera totalmente anónima, ¿no? Ujú, Nosotros por medio de un número lo manejábamos y ya con el número, si veíamos algún foco rojo, se le llamaba. ok, Y entonces ya se trabaja de manera personal con estas personas y sí te claro. das cuenta. Pero yo creo que las escuelas deberían manejar escuela de emociones, si me gustaría esa parte, o sea, dar talleres o algo así,
porque sí es algo importante enseñar a los niños a que no son robotitos que van a estudiar nada más, sino que también son personas que sienten, son personas que a veces llegan cansados a la escuela, que a veces hubo una discusión en casa de papá y mamá y no saben cómo manejar eso y a lo mejor ese día se durmió en la escuela. Entonces, aprender a manejar ese tipo de cosas y que no sea un tabú o que no sea un tema de ridículo el poder expresar o sentirme mal en la clase. Es que fíjate que creo que sí, como hay la materia de español, matemáticas, etcétera, etcétera, es la materia de salud mental, Salud mental. ¿no? O sea, así como la llevan por semana, que exista esa materia desde el kinder. Creo que es la manera de prevenir, ¿no? O sea, insisto, de enseñar a expresar. Porque sí les enseñan a, hoy estoy triste, hoy estoy feliz, pero Ajá, ¿por pero qué, ¿qué hago con eso? qué estoy, cómo manejo esto, ¿no? ¿Por qué Exacto. hoy la carita feliz y por qué hoy la carita Ajá, triste, ¿no? exacto. Entonces, aprender a manejar esa parte. Pues no sé si quieras agregar algo más al tema para ir cerrando. Ok, pues mira, creo que nada más es como dar los teléfonos por cualquier situación que tengan de atención. Centro de Salud en Mérida es 999-928-5875, que pidan con el módulo de salud mental. Repito, 999-928-5875. Y sobre todo la línea de apoyo emocional 24/7, gratuita y confidencial totalmente, que es el Centro de Salud de Yucatán. Es la línea de apoyo emocional 800-108-8000. 800-108-8000. Ok. ¿Sale? Mayra, pues muchísimas gracias. No, Yo al creo que es un contrario. tema al que le podríamos sacar muchísimo. Bastante. Si hay dudas o algo, que las escriban en la página y con gusto podemos volver a hablar del tema y profundizar un poquito más en cuestiones que hoy nos hablaron. Vale, perfecto. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Mariana. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Bye. Llegó la hora de aprender a cuidar tu salud y mejorar tu bienestar. En este espacio hablaremos con expertos en salud. Las últimas novedades en medicina y prevención las encuentras aquí, en Salud para Todos.